Hola familia, bienvenidos, están en el canal de Euforia. Hoy queremos llenarlos de fuerza para seguir, que puedan encontrar motivos para levantarse y creer. Dios te ama como eres y aquí tienes un espacio para ti sin condiciones. Por eso hemos preparado para ti contenidos de inspiración para tu vida y realidad. Así que dale play, suscríbete, comenta y comparte. Este segundo experimento se llama arriesgar. Y es que la realidad, amigos, es que en la vida cotidiana hay dos tipos de personas. Está esta persona que siempre va a un restaurante, que no voy a decir su nombre, que tiene un menú gigantesco, que después de verlo media hora, de detenerse en lo que dice nuevo, siempre termina pidiendo crepe de pollo con champiñones. Y de postre, una bolita de chocorrochera. Y llevamos toda la vida yendo al mismo restaurante y teniendo la oportunidad de probar nuevos sabores, nuevos ingredientes, de probar creaciones casi artísticas de un chef. Y todos esperando a que intentemos esto, y la persona pide siempre el mismo plato. En la vida hay dos tipos de personas, unas que son más conservadoras y otras que se arriesgan un poco más. No es chiste, es anécdota. Ayer me ha llegado mucho el tema de arriesgarse en Euforia y tomé una decisión súper arriesgada. Y yo, cuéntamela, cambié de champú. Y como que wow, pensé que me ibas a decir cambié de crepe. Y qué decir que en la vida hay dos tipos de personas. La persona que lleva con las mismas contraseñas de sus correos, redes sociales desde hace 15 años y le da miedo cambiarla. Su contraseña todavía es Bombis 2017. Todavía atesora dentro de sus contraseñas el fatídico 2020. Porque nos da miedo cambiar de contraseña, pareciera como cambiarnos de casa. Porque nos da miedo salir de esto que es seguro, que es habitual. Y ni qué pensar de las personas que toda la vida, tengo amigos, yo soy cuarentón, tengo amigos que por 40 años se han hecho el mismo corte de pelo. Y el día que medio lo dejan diferente, se molesta. Porque toda la vida me he peinado así. Y, ¿sabes? No tengo nada en contra de las personas convencionales, tradicionales, que han hecho de su vida unas rutinas muy rigurosas, no cambiables, no mutables. Pero ponte a pensar en esto. Muchas veces nuestra vida es como un lienzo en blanco y nosotros somos los artistas. Pero ¿qué pasaría si decidimos algún día tomar el pincel y arriesgarnos a no dibujar trazos familiares? ¿Qué pasaría si algún día decides entender que tu vida no es esta serie de rutinas, dogmas, repeticiones, estructuras, sino tu vida es algo más parecido a una obra de arte? Que deberías dejarla fluir espontáneamente, que deberías empezarla a dibujar, no desde lo convencional, habitual, familiar, tradicional, sino atreverte a hacer cosas que no conozcan, que te cuesten, que no sean familiares para ti. El escritor y filósofo Ralph Waldo Emerson tiene una frase que la escuché hace muchos años y se ha vuelto casi como este lema de vida para mí, y es: no vayas por el camino trazado, ve por donde no hay camino y deja un rastro. No vayas por el camino trazado, ve por donde no hay camino y deja un rastro. Amigos, amigas, arriesgar es esta invitación que te está haciendo Euforia el día de hoy.
a vivir tu vida de una manera que en el futuro se pueda contar historias asombrosas de ella. Arriesgar es soñar que con que el bien más preciado del final de tu vida es haber atesorado una serie de historias asombrosas que la humanidad va a necesitar escuchar, que las personas van a querer escuchar. Arriesgar entonces se vuelve esa invitación a dejar de vivir y ver la vida en parámetros convencionales, rutinarios, y arriesgarte, por favor, a abrazar lo desconocido, a abrazar lo inimaginable. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro Dios es el Dios de lo desconocido y el Dios de lo inimaginable. Les voy a contar la historia de un personaje en la Biblia rutinario, dogmático, doctrinal, tradicionalista, esquematizado, pero que de un momento a otro su choque en la espiritualidad no fue el señalamiento de su error, de su pecado, una experiencia sobrenatural, mágica, sino el choque de la espiritualidad que tuvo al encontrarse con Dios fue: cambia y deja de ver la vida como siempre la has visto. Quiero que me acompañen a Hechos 10, 9 al 15. Y es Pedro visita la casa de Cornelio. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo diferente a crepe de pollo con champiñones. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. El contexto de esta historia es que el personaje en situación llamado Pedro, parte de los 12 de Jesús, era este judío tradicionalista, arraigado a sus raíces, a sus dogmas, a sus rutinas, a sus prácticas, y no había concebido la vida de otra manera, diferente a cómo se la heredaron sus padres y cómo se la heredó la tradición. Para poner aún más en contexto, la cultura judía hasta el día de hoy es hermosa, es interesante, pero es muy dogmática, muy rutinaria y muy tradicionalista. Y no solamente en su ejercicio espiritual de fe, sino en muchas cosas tangibles, humanas, habituales, que le dan el título de espiritual y se vuelven tan importantes que si no se cumplen al pie de la letra, es considerado como una transgresión a la cultura, a la ley y a Dios. Tienen normas tan específicas que hay algunos alimentos aprobados y otros no aprobados. Y si comen algún tipo de los alimentos no aprobados, es igual de condenable como si esta persona hubiera asesinado a alguien. Además, son tan rutinarios, tradicionalistas, habituales, que tienen leyes con respecto a la vestimenta y la apariencia. Por ejemplo, si hacen mezcla de 2 tipos de tela, son considerados pecadores. Sus vestuarios deben tener un solo tipo de tela. Y si llegan a tener 2 tipos de tela, son igual de reprochables que un violador. Tienen pelos largos, barbas largas, y si se las cortan, son igual de reprochables que un estafador. Para las mujeres tienen normas muy fuertes. Por ejemplo, decía
que las mujeres que estuvieran en el tiempo del periodo no podrían entrar a la congregación. Siempre me pregunté si tenían un inspector en la entrada o sincronizaban los calendarios con el del chief de la puerta. No sé cómo lo hacían, pero para ellos salirse de esto era todo un conflicto espiritual, interno, social, cultural. Del otro lado está este hombre que se llama Cornelio, que estaba intentando acercarse a Dios, pero no era judío, no practicaba sus dogmas, no practicaba sus rituales. Pero Dios le había dicho: envía a 2 de tus hombres a Jerusalén a que busque a este hombre llamado Pedro, porque él va a venir a tu casa y va a traer este mensaje de amor. Va a haber salvación en tu casa y en los tuyos. Entonces Cornelio preparó esta tremenda comida. Y acá es donde viene el asunto, préstame atención. Pedro, por más que fuera este hombre espiritual, que llevara entendiendo a Dios, que había conocido a Jesús personalmente, no se hubiera sentado en la casa de Cornelio, porque él era un pecador, porque comía la comida que prohibía la cultura judía. Entonces, si había esta comida en la mesa, yo no viviera allá. Iba a privar a este hombre y todo lo que él representaba de recibir el amor de Dios. El primer pensamiento entonces que te quiero dejar es que lamentablemente somos esclavos de lo habitual. Somos esclavos de la rutina. El problema en esta historia no era lo malo que podría pasar tras transgredir la ley. El problema en esta historia era no poder ver la vida de otra manera. ¿Aló? ¿Sabes? A veces catalogamos de dañino, de Dios no está ahí, de eso no es bueno, no porque sea malo, sino porque no es lo habitual. Entonces, pensar en la vida de otra manera, pensar en la espiritualidad de otra manera, pensar en el caminar hacia nuestro propósito de otra manera, lo catalogamos como impuro, simplemente porque no es conocido y familiar para nosotros. Entonces hemos hecho de cárceles y cadenas pensamientos rutinarios, actitudes repetitivas, reglas, estándares. Hemos hecho de rutinas formas como reaccionamos ante el dolor, ante nuestros familiares. Estamos encarcelados en un carácter que nos ha dicho: así eres tú y nadie te va a cambiar. En términos de espiritualidad, estamos encarcelados y encadenados en formas habituales de cómo se debe orar, de cómo se debe dar una predicación, de cómo se debe entender la Biblia, de cómo se debe hacer iglesia. Y no concebimos la vida diferente a eso. Llevamos toda nuestra existencia viendo y viviendo la vida de la misma manera. Y lo lamentable de esto es que al estar agarrados y encadenados de lo habitual, no podemos tener las manos entonces abiertas para recibir lo nuevo. Y me gusta ver cómo Pedro en esta historia representa esa transición urgente que necesita hacer Dios en términos de espiritualidad. Necesitamos seguir dejar de ver los dogmas, las tradiciones, la religiosidad como una verdad absoluta y empezar a soltar esto y entender que la espiritualidad puede tener muchas maneras, e incluso puede tener maneras que son tan impuras como haber cantado una canción de Camilo en el altar. Porque es necesario que podamos sentarnos a comer en las mesas impuras de los Cornelios de la vida.
Es necesario que podamos sentarnos con lo que la espiritualidad nos ha dicho. Nosotros no nos metemos. Dios le dejó claro: si es necesario matar y comer con tal de que te sientes ahí, lo vas a hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Esta brecha que nos ha hecho tanto daño de lo puro y lo impuro. Porque calificamos puro a lo que es bueno para mí y es habitual para mí, pero calificamos como impuro y le damos el título de malo a algo que probablemente en su esencia sea igual de bueno a lo que yo considero puro. Pero como no es como yo lo hago, no es como lo digo, no es como yo lo he vivido, entonces no es válido. Y esta brecha nos está haciendo daño, porque seguimos perdiéndonos de nuevos banquetes. Estamos aislando a personas que puedan conectar con una espiritualidad fresca, simplemente porque seguimos llamando impuro a lo que Dios ya declaró puro. Seguimos llamando impuro a comunidades que hablan de Jesús y de su amor, pero porque solamente no repiten las rutinas tradicionales de 40, 50 años. Nos siguen llamando apóstatas, lights, falsos profetas, porque estamos tratando de cocinar una comida diferente a la que lleva comiendo la humanidad por mucho tiempo. Recuerdo que cuando era niño y hasta hace muy poco no comía pescado, no por nada religioso, simplemente alguna vez sentí el olor y decidí no me gusta. Y me hacían cualquier tipo de preparaciones de pescados diferentes. Y miren, este es súper rico, este es de no sé qué, esta salsa. Y yo no, eso es horrible, no me gusta. Pero me he dicho, ¿cómo sabes si es horrible si no lo ha probado nunca? Yo no me gusta y punto. Pero pruébelo, no me gusta. Lore, cuando nos casamos, me resultó pescadera a morir. Ella es de la que coge el pescado y se le chupa así como el seso, los ojos, o sea, lo deja así como en las caricaturas, el hueso blanco, limpio. Y me empezó a introducir el pescado y ¿sabes qué me gustó? No es el Dios de mis comidas, pero ya me gusta la mojarra, la tilapia, los ceviches, el sushi, y puedo comer pescado. Y sabes, así estamos muchas veces, con temor a probar algo nuevo, simplemente porque no es habitual para nosotros. En términos de tu vida, si tú esperas ver algo nuevo de Dios, no puedes seguir pensando lo mismo. Si tú esperas algo nuevo en tu vida, no puedes seguir haciendo lo mismo. Si tú esperas ver a Dios obrar en tu vida de maneras diferentes, no puedes seguir entendiendo lo mismo hasta que no te atrevas a soltar las cadenas de lo habitual. No vas a ver algo diferente, porque si haces lo que siempre has hecho, lograrás lo que siempre has conseguido. Si haces lo que siempre has hecho, lograrás lo que siempre has conseguido. La historia sigue del 16 al 17 y dice: la misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Dios le tuvo que hablar 3 veces lo mismo y el tipo no entendía, no las agarraba. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar esa visión? No entendió nada. Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. El segundo pensamiento que quiero que abraces de arriesgar es pintando lo desconocido. Pintando lo desconocido. Sabes, en esta historia
optar por lo desconocido, optar por lo no convencional, era un conflicto para Pedro. Optar por lo no cómodo era un conflicto para Pedro. Sentarme a la mesa a intentar un universo nuevo de sabores no era una opción. Lo que seguía siendo la primera opción era comer lo que siempre había comido, pedir el mismo menú. Y si no me has entendido, no te estoy dando una clase de culinaria. Estoy hablando figurativamente de las decisiones y perspectivas de la vida. ¿Sabes qué entiendo yo hoy? Que la iglesia se volvió profesional en lo conocido. La espiritualidad se ha vuelto el mejor chef del plato más conocido. Sabemos y llevamos preparando décadas y siglos el mismo plato. Pero lo que Dios quiere hacer con nosotros como comunidad, y la invitación a tu vida es: si tu vida es un lienzo, ¿por qué seguir haciendo los mismos trazos toda la vida? Si la espiritualidad, la iglesia, representa al Dios creador, ¿por qué ser expertos en lo conocido y no empezar a ser expertos en lo desconocido? ¿Por qué no empezar a preparar banquetes espirituales, experimentales, para que muchas personas diversas puedan comer? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ya la humanidad está hastiada del mismo discurso. ¿Están de acuerdo conmigo? La espiritualidad está hastiada que le sirvan a la mesa condenación, juicio, rechazo, señalamiento, superioridad moral. La humanidad está cansada que personas en nombre de Dios pisoteen, pero ellos son iguales a lo que pisotean. La espiritualidad está compuesta de una serie de platos tan obvios que ya están empezando a caer de su propio peso. Y ahí es donde como comunidad necesitamos preparar cosas diferentes. En términos de tu vida, te quiero dejar esto: siempre, pero por favor siempre, opta por la aventura. Opta por la aventura. No acumules posesiones, acumula riesgos. Te lo voy a decir una vez más: no acumules posesiones, acumula riesgos. ¿Sabes? Una de las historias más repetitivas que nos narran de los últimos minutos de vida de millones de personas en la humanidad, en su estado de vejez, 80, 90 años, al momento de vivir, concluyen que lo que más acumularon fue esto: ¿qué hubiera pasado si? No terminan en su vida con la claridad de qué hubiera pasado si. Y yo te digo algo: si llegas a tu vejez y estás a punto de morir y terminas tu vida con un carro, con una casa, con un buen sueldo, con una empresa, con títulos, pero con ¿qué hubiera pasado si? No viviste una gran vida. No viviste una gran vida. Pero si llegas a tus 90 años y no tienes carro, no tienes casa, no tienes posesiones, no acumulaste una herencia material para tus hijos, pero llegas diciendo: viví la vida, viviste una gran vida. Acumula riesgos, no acumules posesiones. El valor más importante, escúchame esto, que deberías llevar a tu tumba no son posesiones, sino hallazgos. No son posesiones, sino conclusiones. No es comodidad, sino perspectivas. Sabes, yo quisiera, cual fuera el cuadro de mis últimos días, tener a mi familia y las personas que me amaron y poderle dar a cada uno mis hallazgos, sabiduría, conclusiones de todos los caminos que decidí recorrer y a los que no le tuve miedo.
Y de los muchos que probablemente me equivoqué, caí, fallé, desacerté, fracasé. Pero eso es un valor muy, muy importante para la humanidad. ¿Qué sería de nuestra vida sin los fracasos? ¿Qué sería de nuestra vida sin el riesgo y el intento a salir de lo convencional y estrellarnos muchas veces, pero de ahí levantarnos? Lamentablemente nuestra vida está condicionada por el sesgo retrospectivo. ¿Qué es el sesgo retrospectivo? La dificultad que tenemos de imaginar un resultado diferente a lo ya sucedido. La dificultad que vamos a tener de enfrentar la vida futura con la perspectiva de lo desconocido, sino con la perspectiva de lo habitual. El pasado es conocido, el futuro siempre va a ser desconocido. Y nuestro ejercicio como hijos e hijas de Dios debería ser abrazar el futuro sin el sesgo de lo que ya conocemos, porque esto, escúchame, va a condicionar tu perspectiva del obrar de Dios hacia tu futuro. Entonces, si no sucede de la buena manera que sucedió en el pasado, tú dices: Dios no está ahí. Y si sucede de una manera diferente, vas a temer alcanzarlo, porque si no es como fue antes, no va a pasar. Y ni qué decir del miedo que nos da los desaciertos de nuestra historia, que nos impide abrazar algo nuevo, con el temor a repetir el mismo problema o el mismo error. La Biblia dice que la gracia de Dios es multiforme. Yo entiendo la gracia como la expresión de Dios a favor de la humanidad. Y sabes, lo que hemos hecho muy profesionalmente en términos de espiritualidad es uniformar la gracia. Entonces seguimos encajando a Dios a una manera, a un ritual, a un tipo de voz. Hay gente con este peso de no escuchado la voz de Dios, porque no la ha escuchado como el Super Saiyajin de la espiritualidad dice que la escucha. Y me siento pesado por eso. Pero sabes, la gracia, la expresión de Dios a favor de la humanidad es multiforme. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que Dios va a hacer para ti y a favor tuyo es único e irrepetible. Dios a cada persona que está acá le está cocinando su propio plato. Dios no es un restaurante en serie de consumo masivo. Dios está tomando el tiempo para preparar el plato con tus ingredientes, con tus sazones, con tus debilidades, con tus aciertos, con tus fortalezas. Pero es tu decisión abrazar, pintar lo desconocido. Y por último, termina este relato, o no termina, sigue, pero lo voy a cerrar acá. Estos hombres le preguntaron si se podían hospedar allí a un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, él seguía ahí enredado. El Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan, porque han venido. Ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto, temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio las instrucciones para que vaya a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Mi última idea de arriesgar, y que se debe volver como este título, consigna o rótulo de vida, y es el siguiente: llámenme loco. Llámenos locos. ¿Qué nos importa si a Euforia le dicen que esa iglesia está loca? ¿Qué importa si dicen que ese pastor está loco? ¿Qué importa si le dicen a tus sueños, a tus decisiones de vida: ¿están locos? ¿Están locos? No importa.
Pedro estaba pensando y él seguía maquinando, y lo que entreteje el autor es que él decía: esto es una locura. ¿Cómo Dios me va a poner a comer lo que él mismo nos dijo que era impuro hace algún tiempo? ¿Cómo yo me voy a sentar con este personaje que los judíos no nos relacionamos porque no tiene nada que ver con nosotros? Ir a su casa con este impuro y comer su comida impura no tiene sentido. Es más adelante nos narran que Pedro tuvo que ir a darle explicaciones a los judíos de por qué ya es necesario dejar de comer crepe con pollo y champiñón. ¿Sabes? Para mí, loco no es solamente un rótulo, un calificativo. Para mí, y esto es muy personal, pero te lo quiero entregar. Loco es la clave para discernir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en mi experiencia siempre hay un elemento de locura en los planes de Dios. En mi experiencia siempre hay algo que a mi razón, a mis posibilidades, a mis probabilidades, a lo convencional, a la liturgia cristiana, no va a hallar sentido. Si en tus planes, si en tus decisiones, si en tus experiencias no está el elemento de locura, yo casi me atrevería a afirmar que eso no es algo que provenga de Dios. Eso es algo que proviene de un sistema de vida habitual. Y para lo habitual no necesitas al Dios de lo desconocido, porque lo habitual tú lo conoces y lo manejas a la perfección. Tú necesitas a Dios para lanzarte a eso que tú dices: no sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué, pero lo voy a hacer. La fe entonces parece locura. Estar todos reunidos creyendo en algo que no palpamos, en algo que no imaginamos, en algo que no comprendemos. Pero es que ahí es donde es experto Dios, amigos. Sus planes deben tener un alto ingrediente de lo inimaginable, de lo desconocido. Si no, solamente necesitas la receta habitual. Si quieres vivir la voluntad de Dios a plenitud, examina tus planes y mira qué tanto ingrediente de locura hay. Y cada riesgo, cada decisión que hemos tomado como comunidad ha sido más loca que cuerda. Todo el mundo nos dijo: ¿cómo así que abrir en Madrid, España? ¡Qué difícil! Y nos dijeron: están locos. Y nosotros: sí, estamos locos, pero para Jesús. En un mundo de similitudes, ¿qué significa entonces ser diferente? Y sabes, yo considero hoy que ser diferente no tiene nada que ver con ser auténtico. Ser diferente hoy tiene que ver con ser valiente. Porque atreverse a retar el status quo, atreverse a retar lo habitual, es lo que está marcando la diferencia. Ninguna obra que le hayamos dado el título de obra maestra ha nacido de la audacia de arriesgarse a ser diferentes. Los grandes artistas fueron valientes en arriesgarse a pintar lo desconocido, y por eso podemos llamar esto obra maestra. El experimento de arriesgar, amigos, nos debe recordar todos los días esta oportunidad única y valiosa que tenemos y que no debemos desperdiciar, de abrazar lo inimaginado, de abrazar lo no probable, de abrazar lo desconocido, salir de la seguridad del conformismo. ¿Cuántos están listos para arriesgar? Quiero hacer una pregunta. Hay alguien que dice: Yer, yo necesitaba escuchar eso. Quiero ver manos. ¿Quién me dice: Yer, yo necesitaba escuchar eso? Vente. No. Tú.
Sube. Hoy te quiero decir de parte de Dios, no tengas miedo. Él te escogió para cosas grandes, diferentes, a ti y a tu familia. Rompe los esquemas. Y como señal de esa promesa, te queremos regalar esta obra de arte para que la pongas en tu sala. No para que decore, sino cada vez que te despiertes, te acuerdes que debes vivir una vida arriesgada.